Buenos días y gracias por su asistencia. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado ADN de la Innovación, herramientas para pasar de ideas a proyectos, el cual está dirigido a empresarios en los diversos sectores económicos del país, tanto de productos como de servicios, emprendedores, sector comercial e industrial, pero sobre todo a aquellos que tienen en su ADN la visión de innovar. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante a través de temas de interés para el sector económico del país. A continuación, un resumen del historial profesional de nuestro ponente. Carlos Oviedo, líder del Sistema de Innovación e Intraemprendimiento en Termoencogibles, responsable del portafolio de proyectos de innovación global, con enfoque en el desarrollo de nuevos productos y negocios, con experiencia en la implementación de sistemas de mejora continua en procesos productivos y comerciales, basados en Lean Six Sigma, certificado en Lean Silver, Business Model and Value Proposition Design, Lean Startup y gestión de proyectos ágil con Scrum. MBA con especialización en finanzas y CADE y diplomado en gestión estratégica de la innovación de ADEM Business School. Herramientas de innovación: Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Lean Startup. En este webinar abordaremos 3 de las principales herramientas que todo innovador y emprendedor debe conocer. Estaremos analizando de manera práctica herramientas que nos ayudarán a plasmar ideas de negocio para entender cómo se crea, entrega y monetiza el valor al cliente a través del entendimiento de sus necesidades y la generación de propuestas de valor atractivas. Abordaremos la metodología Lean Startup, que es un proceso sistemático que nos permite el escalamiento de su negocio o proyecto corporativo a través del aprendizaje validado. Es importante recordar, antes de dar inicio a la presentación, que si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. A continuación dejo con ustedes a Carlos Oviedo. Muchas gracias a todos. Feliz día. Realmente para mí es un placer estar acompañándolos en este espacio, poder compartir este conocimiento y de verdad que esto pueda ser útil y se pueda transformar en acciones concretas, desarrollo de productos nuevos, emprendimientos de parte de ustedes. Así que inicio prácticamente con la ponencia. El objetivo, como se acaba de mencionar, es que les pueda transmitir los principales conceptos de manera general de muchas de estas herramientas de innovación, herramientas que son prácticamente muy nuevas, herramientas que no tienen ni más de 15 años de haberse creado, pero han hecho un gran cambio a lo largo de todo el mundo. Básicamente las 3 herramientas que, como mencionaron, vamos a ver es el lienzo de la propuesta de valor, el lienzo del modelo de negocio y la metodología de Lean Startup, que como van a ver están relacionados de manera directa. Son herramientas que se complementan y esto nos va a servir, les va a servir para poder lanzar nuevos productos y servicios, poder desarrollar una mejor experiencia para sus clientes, pero también para poder desarrollar nuevos emprendimientos. Algo muy importante, ¿sabían ustedes que básicamente entre el 70 y el 75% de los lanzamientos de empresas, productos y servicios mueren en el primer año que se han lanzado? Y eso es básicamente atribuido a esta causa, porque no cumplen las necesidades y expectativas de sus clientes. Y es un dato muy duro. En innovación, la tasa de mortandad es altísima. Y es por eso que es muy importante que las ideas que ustedes tengan, las ideas que pasen por un proceso, podamos ser rigurosos para poder hacer las validaciones correspondientes y saber si esas ideas resuelven un problema relevante del cliente. De lo contrario, este mismo no va a estar dispuesto a pagar por esa solución. Y es por eso que vamos a ver también un poco de contexto. Esta imagen representa, obviamente todos conocen esta marca muy famosa de vehículos, Ford. Muchos de ustedes conocerán la historia de Lean Manufacturing. Es una metodología que tiene entre 50 y 70 años de existir, desde que se creó. Y está basada básicamente, viene la historia desde la producción en masas. En ese momento, a inicios del siglo, la producción era muy estandarizada, es decir, la capacidad de diversificación era muy baja. Había muchos productos y servicios que no existían y todo lo que se generaba probablemente tenían un mercado que podía encontrar. Y es por eso de que todo era con características muy similares. Si se fijan,
el primer modelo, el modelo T de Ford, básicamente era el mismo diseño y más adelante fueron habiendo variaciones de colores. Pero ¿qué ha sucedido a lo largo de todo el siglo pasado? Básicamente, las tendencias de consumo de los consumidores, de los usuarios, de nuestros clientes, han cambiado a un ritmo sumamente acelerado, a tal punto que ahora tenemos propuestas de valor, tenemos exigencias de parte de estos clientes que quieren personalizar sus productos. Eso significa que el consumidor ahora es mucho, primero, más consciente, más exigente y por lo tanto está fácilmente, puede cambiarse de una propuesta de valor, de un producto a otro. Quiere decir de que puede estar consumiendo una marca en este momento e inmediatamente el siguiente día consumir otra, porque su decisión no se basa en lealtad. La lealtad ya cambió. Ahora lo que los clientes quieren es valor y buscan las empresas que son capaces de poderle generar ese valor. Entonces, precisamente por eso este tipo de herramientas son súper importantes. Tenemos que diseñar negocios y productos que sean capaces de generar valor a nuestros clientes. En esta gráfica hay un dato bastante duro también. Como podrán ver, en los últimos 50 años, esta gráfica representa el tiempo promedio de vida de una compañía. Y podemos ver que hace cerca de 50 años, las compañías duraban en promedio 50, 60 años. Y ahora podemos ver, la gráfica está hasta el 2010, pero no me extrañaría que el 2020, el tiempo de vida promedio ha decaído enormemente. ¿Y qué quiere decir esto? Que las compañías están enfrentando un nuevo reto de forma global, y es que constantemente se tienen que reinventar. Y no solo las grandes compañías, los emprendimientos, los negocios, el lanzamiento de productos. Ahora constantemente hay que estar innovando para poder sobrevivir y para poder diferenciarse. Entonces, ante este contexto tan retador, las compañías, los emprendedores tienen el enorme reto de que las ideas que tengan, como es el título de este webinar, poderlas transformar en un emprendimiento, en el desarrollo de un producto y que éste sea exitoso. Y para que esto pueda ser, tiene que pasar por un proceso sistemático. Y es precisamente estas herramientas lo que les aportarán. El Business Model Canvas o el lienzo del modelo de negocio es una herramienta que nos permite o nos ayuda a crear valor del lado del negocio. Es decir, es una representación de nuestro negocio. Pero por otro lado, y les mencionaba que son herramientas sumamente complementarias, el lienzo de la propuesta de valor nos ayuda a crear valor para el cliente. Y esto es muy importante, porque los negocios existen porque pueden generar valor al cliente y el cliente está dispuesto a pagar por ello. Cuando esta condición se rompe, el negocio está en problemas. Por mucho que pueda producir, por mucho que pueda innovar, si esa innovación no está alineada a las necesidades del cliente, este no la valorará. Entonces, cuando arrancamos con la primera herramienta, que es el lienzo de la propuesta de valor, está basada en esta metodología del diseño de propuestas de valor de este autor, Strategizer, que es básicamente Alex Osterwalder, que es una persona que ha desarrollado herramientas que han sido de alto impacto de manera global, y vamos a ver un poco cómo se utiliza, pero si ustedes quisieran profundizar, esta es la bibliografía. Pues básicamente el lienzo de la propuesta de valor tiene dos grandes elementos. Primero leemos del lado derecho. El perfil del cliente es una representación, es la comprensión que tenemos y logramos tener del cliente. Esto está basado en tres grandes elementos que vamos a ir barriendo uno por uno. Sus trabajos, qué es lo que el cliente está buscando realizar. Sus dolores, qué quiere decir, qué le impide poder realizar esos trabajos y lo que le genera ganancia. Eso nosotros lo plasmamos en este formato, en esta herramienta. Y por otro lado, tenemos a nivel más interno ya del negocio lo que nosotros creamos como nuestra propuesta de valor, y eso le llamamos el mapa de valor. ¿Qué quiere decir? En el mapa de valor nosotros plasmamos el diseño de la propuesta de valor que consideramos que va a satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Y eso lo que nosotros buscamos es el encaje, es decir, lograr un fit entre el problema del cliente y nuestra propuesta de valor. Cuando hablamos primero del perfil del cliente,
básicamente el primer elemento son sus trabajos. Cuando hablamos del trabajo, para que lo podamos comprender mejor, es todo aquello que nuestro cliente, es decir, nuestro consumidor, está buscando realizar. Esos trabajos pueden ser funcionales, sociales o emocionales. Y para explicarles con algunos ejemplos, para mejorar la comprensión, cuando hablamos de un trabajo funcional, cuando más de alguno de ustedes ha ido a la ferretería a comprar una broca, pues se dice que realmente el trabajo no es comprar una broca. Lo que la persona quiere a través de esa broca es hacer un agujero. Y probablemente el propósito no es hacer un agujero en la pared, el propósito es colgar un cuadro. Entonces, cuando nosotros logramos entender lo que la gente, lo que los usuarios están buscando realizar, es cuando podemos diseñar productos y servicios acorde a sus necesidades. Cuando hablamos de trabajos sociales, nos referimos a aquellos que están buscando realizar, pero no de una manera funcional, más bien es, por ejemplo, en el caso de la imagen podemos ver que una persona está reciclando sus materiales, probablemente porque sabe que en su entorno, su grupo de amigos lo hace y ella también quiere sentirse integrada. Entonces, estamos hablando de un trabajo más social. Y emocional es probablemente, en el caso cuando una persona va a un gimnasio o quiere hacer ejercicio, quiere sentirse bien consigo mismo. Entonces, cuando logramos entender esto, es cuando empezamos a entender y entrar en la psiquis del usuario. Y ahí empezamos a crear valor. El segundo gran elemento del perfil del cliente son sus dolores. En este apartado nosotros plasmamos cuáles son los dolores más relevantes que este cliente se está encontrando para poder cumplir sus trabajos. Esos problemas o impedimentos pueden venir de dos lados, como obstáculos o como riesgos. Cuando hablamos como obstáculo, por ejemplo, imaginémonos un fin de semana que tenemos una reunión familiar y te mandan a comprar el súper, los implementos que van a utilizar, y te encuentras una arancola. Entonces, ese es un dolor, porque prácticamente tú quieres llegar a tu reunión, pero ese problema te está impidiendo, te está consumiendo tiempo para poderlo hacer. Y por otro lado, también pueden haber dolores de riesgos. ¿Qué es en la mente del cliente que si se llegase a materializar, le afectaría cumplir su propósito? Cuando hablamos de gains o ganancias, básicamente aquí se describe o se plasma todos aquellos beneficios que los clientes quieren obtener. Esos beneficios, algunos pueden ser requeridos literalmente, otros simplemente podrían ser esperados. En algunos casos también podrían ser deseados, pero en otros casos inesperadamente no, o sea, ellos no lo esperan, entonces por lo tanto es algo que los pueda sorprender. Por ejemplo, el caso de una ganancia inesperada, un cliente no está esperando de que para hacer un pago, hacerlo a través de un QR. Esa es una solución que a alguien se le ocurrió para poder solucionar ese dolor. Pero eso fue algo inesperado y que probablemente le generó ganancia a ese cliente para poder hacer su transacción. Una ganancia deseada podría ser, en el país no existe, no es común, pero en otros países sí. Si yo tengo un carro eléctrico, pues yo deseo o esperaría que yo pueda cargarlo en mi casa por comodidad. Y por otro lado, una ganancia requerida, por muy obvio que parezca, pero si yo compro un teléfono celular, espero que pueda hacer llamadas. Aunque yo sé que cuando voy a comprarlo no lo pregunto, porque ya lo sé, ya lo espero. Entonces, por lo tanto, si no se da, me genera un problema. Esto quiere decir que esos tres grandes elementos representan la comprensión de nuestro cliente. Existen diferentes técnicas de testing, de experimentación, que no vamos a profundizar en este momento, pero que nos ayudan a poder entenderlo. Algunos de estos pueden ser encuestas, entrevistas, que no son lo mismo, pueden ser observar a los clientes, puede ser la investigación, el comprar data, etc. Existen diferentes técnicas que nos ayudan a poder entender qué es lo más valioso para este cliente. Cuando hablamos del complemento, de la propuesta de valor, nos referimos al mapa de valor. Y algo muy importante, a veces creemos de que nuestro producto, nuestra propuesta es nuestro producto, pero no. Nuestro producto, o sea, lo que el cliente consume es una propuesta de valor, no es en sí el producto.
El producto o servicio es un elemento de la propuesta de valor. Como podemos ver en algunos casos, podemos pagar servicios, pero lo que realmente estamos pagando no solo es funcionalmente este servicio, sino todos los atributos que me están ofreciendo. Y vamos a ver a continuación cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de productos, es el elemento que está constituido en la propuesta de valor que va a ayudar a este usuario a cumplir sus trabajos, a cumplir su propósito, a satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, en una pizzería, el producto es la pizza. Hay productos que son tangibles, que son físicos, pero también pueden haber servicios que son intangibles. Probablemente en esta pizzería yo voy y compro una pizza, pero también sé que hay servicios como, por ejemplo, poder celebrar el cumpleaños de tus hijos, como también, por ejemplo, si no quiero salir de mi casa y poder pedir delivery. Entonces, si se fijan, hay productos tangibles, pero también hay aspectos intangibles que están dentro de nuestra propuesta de valor, que tienen como fin último el poder satisfacer y cumplir los trabajos del cliente, que es lo que él está buscando realizar. Cuando hablamos de los aliviadores de dolor, básicamente es todo aquello que estamos diseñando y hemos validado que le va a ayudar al cliente a poder resolver sus problemas, al poder reducirlos, sino eliminarlos. Es todo aquello que al cliente le está impidiendo poder realizar su trabajo. Por ejemplo, todos creo hemos tenido cable o lo hemos utilizado. Probablemente algún segmento de clientes, que creo que ha sido enorme por el éxito que ha tenido este tipo de plataformas, pero el tema de los anuncios, probablemente ha sido un dolor el tener que escuchar anuncios y probablemente el no poder ver tus programas preferidos en el momento que tú lo desees. Entonces, plataformas como esta, Netflix, dentro de su propuesta de valor, entendió este dolor y diseñó su sistema, su servicio, para satisfacerlos. Y es parte del éxito del mismo. Por otro lado, el escuchar música. Antes tenías que descargarla para poder accesar, para poder escuchar. Pero ahora existen plataformas que con un clic ya puedo accesar donde sea sin necesidad de bajarla. Entonces, existen innovaciones que están basadas o están pensadas en diferenciarse a partir de solventar a un dolor. Y eso es muy importante que les quede claro, que el producto en sí no solamente es la propuesta de valor, tenemos que entender cuáles son los problemas que el cliente está buscando resolver. Y por último, los creadores de ganancia. ¿Qué quiere decir? Este es un tema probablemente un poco más intangible. Las personas siempre están buscando beneficios. Probablemente algunos de ellos no están dispuestos a pagar, pero si logramos entender a aquellos que sí lo deleitan, que le genera un nivel de ganancia tal que ese valor estaría dispuesto a comprar sus servicios, su producto, ahí hemos encontrado un atributo diferenciador de su propuesta de valor. Por ejemplo, más de alguno ha visto los planes o los programas de lealtad, compañías de transporte, de viaje, en donde te dan millas o puntos por el consumo que hagas. Eso es el ejemplo de un generador de ganancia. O, por ejemplo, el poder accesar a comprar la comida en línea y yo poder elegir y personalizar lo que voy a pedir. Entonces, esos son ejemplos de algunos atributos de que algunas compañías han descubierto para poder ganar tracción en la venta de sus productos y servicios. Para poder integrar un ejemplo y poder resumir lo que hemos visto con esta primera herramienta, les comparto este caso. Este es un ejemplo hipotético, pero más de alguno lo ha de haber vivido. Imaginémonos que a partir de esta pandemia, alguien que era sumamente activo, que hacía ejercicio, dejó de hacerlo y empezó a tener problemas de salud. Es decir, su necesidad o lo que él está buscando, si lo logramos entender a esta persona, que puede ser un segmento, un nicho, el job o el trabajo que está buscando realizar es estar sano. Y eso es muy importante, porque si entendemos el propósito o el fin último del cliente, en ese sentido vamos a plantear productos y servicios que estén alineados a lo mismo. En este caso, el problema que esta persona se está encontrando es que para poder hacer ejercicio existe una gran concentración de personas, por lo cual le impide hacerlo, le impide ir y prefiere no hacerlo. Y por otro lado, tampoco quiere invertir tiempo. Entonces, algo que a él le generaría ganancia es una solución que no le represente tiempo, porque no lo tiene probablemente.
Entonces, si nos vamos al otro lado del mapa de valor, imaginémonos si un emprendedor viene y dice, bueno, yo tengo una idea de un gimnasio, pero puedo hacer un gimnasio como cualquier otro, pero no. Al entender el problema que está enfrentando este nuevo consumidor a raíz del contexto global y actual, si yo entiendo sus diferenciadores y creo una propuesta de valor acorde a ellos, podemos encontrar un negocio que pueda ser rentable y escalable. ¿Qué quiere decir? Que mis aliviadores de dolor, probablemente yo voy a decir, bueno, yo voy a diseñar mi gimnasio con tener grupos máximo 10 personas. Porque esta persona no va a ir si encuentra a una aglutinación de personas grande. Por otro lado, ¿qué producto y servicio? Bueno, voy a hacer una plataforma digital y voy a dar un plan de seguimiento por una app. Y por otro lado, como esta persona entiendo que no quiere invertir tiempo, el registro tiene que hacerlo por la app con un clic y sin necesidad de hacer contacto ni telefónica ni físicamente con nadie. Probablemente esta propuesta de valor podría ser exitosa, obviamente tiene que pasar por un proceso de testeo y de experimentación, pero es de esta manera que se ocupa esta herramienta. Por un lado, para entender lo que es valor para el cliente y para el otro lado, diseñar propuestas de valor que puedan encajar con las necesidades del mismo. Ahora bien, acabamos de ver cómo entendemos y podemos diseñar propuestas de valor para el cliente. Ahora necesitamos entender cómo podemos esto enmarcarlo en un modelo de negocios. Si yo soy un emprendedor, si yo tengo un negocio, si yo tengo una empresa que tengo que adaptarla a las nuevas circunstancias del entorno, ¿cómo el entendimiento de las necesidades del cliente las puedo plasmar en mi modelo de negocio? Pues precisamente esta herramienta es para eso. Esta herramienta nos permite tener una comprensión de cómo esta organización, que puede ser la más grande del mundo, pero también puede ser una startup, puede ser un emprendimiento, por muy pequeño que sea, pero tenemos que entender los fundamentos de cómo este negocio está organizado. ¿Para qué? Para ver cómo creamos, capturamos y entregamos valor al cliente. Ese es el propósito del modelo de negocio. Y a partir del modelo negocio tenemos esta herramienta que es el lienzo del modelo negocio que vamos a ver a continuación. ¿Para qué se utiliza básicamente? ¿Para qué les va a servir esto? Pues básicamente primero para poder entender cómo opera su negocio. Si ustedes tienen ya una empresa existente, es un buen ejercicio poder estructurarlo en el lienzo del modelo de negocio. Porque existe un paradigma que las organizaciones son la suma de sus departamentos, son la suma de sus procesos, procesos lineales. Pero se ha entendido que realmente un modelo de negocio es mucho más que eso. El modelo de negocio son elementos interrelacionados que están diseñados para crear valor y poderlo entregar al cliente. Entonces necesitamos un esquema visual que nos permita poderlo representar para poderlo entender. Por otro lado, también otra aplicación de este tipo de herramientas es para hacer mejoras a este modelo de negocio. Si yo tengo que, por las circunstancias del entorno, por cambio de los patrones de consumo del cliente, tengo que hacer una modificación, pues realmente me permite diseñar, prototipar diferentes modelos para poder testear cuál es el más adecuado. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ir barriendo de forma rápida cada uno de los elementos que conforman esta herramienta para finalmente ver cómo, en un ejemplo, cómo se utiliza. Pues básicamente el primer bloque del modelo de negocio, arrancamos del lado derecho para finalizar del lado izquierdo, es el segmento, es el cliente, es el nicho de mercado al cual estamos destinando la creación de nuestra propuesta de valor. Es para quién queremos generar valor. Es decir, ¿quién va a pagar por esto? Y está la simbología que esto está representado por el perfil del cliente que vimos hace un momento en la herramienta anterior. Por eso que les mencionaba que estas herramientas son complementarias. Se pueden utilizar independientemente, pero también puede hacerse ejercicios de forma integral. Pues básicamente en este elemento buscamos definir quién es el cliente, pero no solo es quién, es entender cuáles son sus necesidades, entender cuál es su problema, pero también entender si ese problema es relevante o no. Porque no hay nada peor que hacer un negocio
o diseñar un producto para un problema que hay una analogía que es picada de zancudo. Necesitamos diseñar productos y servicios que sean para los clientes problemas que sean mordidas de tiburón. Quiere decir que si yo le resuelvo ese problema al cliente que es grande, yo voy a tener un negocio rentable, porque el cliente lo va a valorar y me va a pagar por ello. Cuando hablamos de la propuesta de valor, nos referimos a cómo pensamos solventar ese problema. Esa es la principal pregunta que hay que hacer. ¿Qué necesitamos hacer, diseñar, para poderle solventar esa necesidad al cliente? Y por otro lado, ¿cómo pensamos diferenciarnos de las ofertas ya existentes? Porque existen mercados que son nuevos, que posiblemente yo lo estoy creando porque no existe esa solución en el mercado, pero en muchos de los casos ya existen otros. Y también existen otros sustitutos. Y eso es muy importante, tener el contexto del mercado en el que nos vamos a mover. Cuando ya tenemos identificado quién es el cliente, cuál es nuestra propuesta de valor, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer llegar esta propuesta de valor a mi cliente? Y en ese sentido nos referimos a un canal generalmente más físico. Si es un producto, es un canal generalmente físico. Pero pueden existir servicios que son intangibles que posiblemente puedan ser apalancados bajo plataformas virtuales. Es decir, entonces, el canal, aquí representamos cómo nos vamos a comunicar desde el punto de vista de poder hacer llegar la propuesta de valor al cliente. Este canal tiene que ser algo el que el cliente fácilmente lo pueda encontrar y que sea algo que él considere que ahí va a encontrar esa solución. El siguiente bloque es la relación con el cliente. Es cómo pensamos relacionarnos al empezar. Si yo estoy emprendiendo, ¿cómo voy a empezar a relacionarme con el cliente? Pero algo muy importante y que a veces dejamos de lado. Es cómo cuando ya gané este cliente, voy a mantener esa relación. Ejemplos. Cuando tenemos un negocio de ventas de algún tipo de repuestos de cualquier industria, generalmente hay un ejecutivo que se encarga de atender las necesidades del cliente, pero también atenderlo bajo algunas necesidades. Ese es un esquema tradicional. Y por otro lado, olvidé mencionar que cuando hablamos de canales, aquí entra si va a haber un distribuidor, vamos a ocupar algunas tiendas para poder entregar ese producto, lo vamos a hacer llegar directamente, etcétera. O sea, son de las hipótesis que nosotros tenemos que validar para encontrar el mejor canal para hacer llegar nuestro producto al cliente. El siguiente bloque se refiere a cuál va a ser nuestra estructura de ingresos. Es decir, bueno, si ya sé quién es el cliente, cuál es mi producto, cómo lo voy a entregar, pues cómo lo voy a monetizar, cómo voy a capturar el ingreso de este cliente por la entrega de ese producto. Y aquí algo muy importante, lo que nosotros queremos ganar no necesariamente es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y aquí hay un error común que se comete a la hora de emprender o a la hora de lanzar un nuevo producto, que es basado en nuestra estructura de costos. Generalmente las empresas tradicionales dicen, bueno, este producto me costó $10, yo le quiero ganar 30%, entonces ese va a ser mi pricing y lo lanzo. Y hay un fracaso. ¿Por qué? Porque no validamos ni entendimos realmente qué tanto este producto le resuelve o le genera valor al cliente y por lo tanto qué tanto está dispuesto a pagar por ello. Cuando hablamos de los recursos claves, y aquí algo muy importante que quiero acotar, hasta los primeros 5 bloques del modelo de negocio nos referimos al modelo comercial. ¿Qué quiere decir eso? Del lado derecho del canvas están todas las casillas que tienen que ver con el cliente. A eso nos referimos con el modelo comercial, es cómo nos relacionamos con ellos. Y hoy vamos a entrar del lado izquierdo del canvas, es la parte más operativa, es decir, cómo creamos el valor. Es el know-how, es la parte interna, si es una fábrica, es cómo generamos ese producto. Si es un servicio, quiénes son los desarrolladores que lo van a estar soportando. Entonces, cuando hablamos de recursos claves, tenemos que preguntarnos, bueno, si ya sé qué tengo que hacer para generar valor al cliente, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo consigo? ¿Y qué es esos recursos que necesito? Y estos pueden ser tangibles,
Es decir, una maquinaria, puede ser algún equipo, pero también puede ser algún conocimiento o expertise que es necesaria para poder generar ese producto. Les pongo el ejemplo. Cuando tenemos alguna barbería, un recurso clave es el barbero. Si lo vemos como un recurso dentro de la organización, si no está el barbero, por muy bonita que sea la barbería, probablemente el cliente no va a regresar. Y eso está relacionado al siguiente elemento. ¿Cuáles son esas actividades claves que si no las hacemos, el cliente no va a percibir el valor? Quiere decir que a partir de esta actividad que sea crítica, podamos generar la propuesta de valor. El siguiente elemento, tenemos que preguntarnos, y ese tema también es crítico. A veces, cuando queremos lanzar un producto, cuando queremos emprender, pretendemos hacer todo o queremos hacer todo, pero tenemos que entender en qué somos buenos. Y eso en lo que somos buenos son nuestros recursos y activos claves, y tenemos que saber cuándo tenemos que buscar aliados estratégicos. Y esos aliados estratégicos probablemente van a ser actividades en las cuales ellos son expertos y nosotros no, y por lo tanto son eficientes, y probablemente para mí va a ser más barato subcontratar que pretender yo hacer esa actividad clave. Entonces, esto lo acoto porque es uno de los errores más comunes que se cometen, el buscar pretender hacer todo en el modelo de negocio. Entonces, tengo que buscar una red de aliados claves, proveedores claves, que me permitan tener el suministro tanto de insumos, pero también de conocimiento y actividades claves para poder generar la propuesta de valor. Y finalmente, el último elemento, y no menos importante, es la estructura de costos. Aquí preguntémonos, bueno, yo en mi negocio, ¿cómo tengo estructurado mis costos? ¿Tengo conocimiento de ellos? ¿Sé cómo se comportan? ¿Sé cuáles son internos o cuáles dependo de terceros? Ese tipo de preguntas son las que tenemos que hacernos en este elemento. ¿Cuál va a ser la estructura de costos? Uno, puede ser la que tenemos en este momento, pero también cuál es la que deberíamos tener. ¿Para qué? Para poder generar el valor al cliente. Al final de cuentas, recordemos algo, de que tenemos que ser capaces de generar valor al cliente. Si no generamos valor al cliente, todo el resto del modelo no funciona. Y la innovación se da, y este concepto es universal. Un modelo de negocio puede darse, o la innovación puede darse si se cumplen tres grandes criterios. Si es deseable, quiere decir que si hay alguien dispuesto a pagar por ello. Si es factible, es decir, somos capaces de hacer lo que el cliente espera. Y por último, si es viable, es decir, si esto es negocio o no. Porque si no es negocio, entonces probablemente estamos hablando de otro tipo de modelo, que pueden ser alguna ONG, que no busca ser rentable, lo que busca es generar un aporte. Pero cuando hablamos de una organización que busca escalar y ser negocio, tiene que cumplir estas tres variables para poder ser un modelo de negocio exitoso. Si vemos un ejemplo, pues creo que todos estamos familiarizados con este punto, pero vamos a abordar el caso de un negocio de venta de pupusas para poderles explicar esta herramienta y finalmente aterrizar estos conceptos que les acabo de compartir. Pues esta es la representación, este es el formato del Business Model Canvas o el lienzo del modelo negocio, en el cual, si se fijan, es una representación bastante sencilla y simple de cómo una organización puede estar operando. Entonces, para este caso, ¿cómo funciona el negocio? Pues tenemos hipotéticamente una pupusería que su propuesta de valor es variedad. Es variedad a un corto tiempo. ¿Cómo va a entregar esta propuesta de valor? Pues va a tener un local físico en el cual van a llegar sus clientes, que son familias y grupos de amigos que quieren consumir su producto. ¿Cómo lo vamos a monetizar? Es la siguiente pregunta. Pues básicamente hay dos grandes fuentes de ingresos. Cobrar por la unidad y dos, por los complementos. A partir de esto, ¿cómo vamos a pagar nuestra estructura de costos? Pues tenemos en este negocio costos fijos, sin entrar en detalle, pero también necesitamos recursos para otros insumos. Y a partir de estos costos los vamos a cubrir, uno, para los proveedores, dos, para nuestro recurso clave, que probablemente en este caso puede ser la plancha, puede ser la persona que elabora las pupusas, y por último, nuestra actividad clave es la elaboración.
tan clave que a veces a partir de eso es el punto en el cual las personas van o no a un local. Perfecto, ahorita acabamos de utilizar el lienzo del modelo de negocio para el aspecto más básico, y es el poder representar cómo nuestra organización crea y entrega valor. Ahora bien, a raíz de la pandemia, imaginémonos que las personas dejan de ir a nuestro local. Y aquí viene la segunda aplicación de esta herramienta. Y eso es muy importante que ustedes lo logren comprender. Al tener esta variable del entorno, nuestro modelo se quiebra, ya no opera, ya no fluye. Por lo tanto, tenemos que rediseñarlo. Y ese rediseño viene dado primero, hipotéticamente hablando, imaginemos, bueno, si ya no me están llegando clientes a mi negocio, ¿qué puedo hacer? Y vienen las hipótesis. ¿Será que puedo entregar delivery? Ya no tengo la tienda, ya no tengo el negocio físico, sino que lo hago el canal a través del delivery. Entonces a mí me surge la pregunta, ¿puedo hacer lo propio o tengo que buscar un tercero para que haga la entrega? La siguiente gran hipótesis es, bueno, si ya no van a llegar mis clientes a mi negocio, ¿cómo me relacionaré con ellos? Será otra hipótesis, bueno, será a través de redes sociales, creo una página, ¿en cuál lo haré y cómo lo haré? Siguiente, si voy a hacer delivery, ¿cobraré el envío o no? Y por lo tanto, ¿estos clientes estarán dispuestos a pagar? Entonces, cuando hablamos de esta segunda aplicación de esta herramienta, estas hipótesis nos ayudan a testear si por a raíz del entorno, estos cambios que me quebraron el modelo de negocio, yo puedo hacer estos ajustes. Entonces yo tengo que salir al mercado y validar esta hipótesis. Y ese es un proceso aparte que no vamos a profundizar en este webinar, pero es el proceso del testeo, la experimentación. Pero vamos a guardar algunos elementos claves. Entonces, a partir de eso, quería cerrar el modelo de negocio o Canvas del modelo de negocio. Nos ayuda a tener una comprensión holística de cómo nuestra organización, cómo nuestro emprendimiento puede relacionarse, generar valor al cliente, pero también, algo muy importante, estamos entrando a una era de la incertidumbre, estamos entrando a una era de los cambios constantes, en donde vamos a estar enfrentándonos a tener que reajustar constantemente nuestros modelos de negocio y propuestas de valor. ¿Para qué? Para no caer en la gráfica que les presenté en el momento de las organizaciones que por no adaptarse mueren. Para entrar con la última herramienta es el proceso de Lean Startup y está basado en esta bibliografía en parte. Pues Eric Ries básicamente es una persona, un estudiante de una de las principales universidades de Estados Unidos que trabajando colaborativamente con Steve Blank, que es un profesor de Stanford, una universidad prestigiosa de Estados Unidos, desarrollaron el proceso de desarrollo de cliente. ¿Por qué hago esta contextualización? Normalmente en las empresas estamos acostumbrados, o en la historia, a desarrollar productos. Y hay muchos expertos en desarrollar productos y existen herramientas, metodologías, procesos y áreas incluso en las organizaciones para poder desarrollar productos. Pero no nos damos cuenta que muchas veces hemos creado productos que nadie quiere. ¿Por qué? Porque hacemos un push de la organización hacia afuera, de decir, bueno, yo creo o quisiera hacer esto, lo lanzamos y fue un fracaso. Entonces, Steve Blank entendió que aparte del desarrollo de productos, es necesario también crear un proceso sistemático para el desarrollo del cliente, que al ir alineado de la mano nos puede ayudar bajo ciertos procesos metodológicos que una startup, un emprendimiento, pueda reducir su probabilidad de mortandad. Es decir, que aseguremos que pueda hacer las validaciones que le permitan crecer y escalar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es una startup? Esos conceptos son muy importantes para Steve Blank. Bien interesante. De personas, puede ser un emprendedor, puede ser un equipo que está buscando un modelo de negocio que pueda ser escalable. O sea, un emprendimiento va a dejar de ser emprendimiento cuando encuentre un modelo de negocio que lo pueda escalar. Quiere decir que cuando nos referimos a escalable, es que pueda crecer exponencialmente. ¿Cómo? Puede ser con recursos propios o externos. Cuando hablamos de Lean Startup, es una manera sistemática o un proceso sistemático
de abordar el lanzamiento de nuevos negocios o productos o servicios basado en ciertas premisas que vamos a ver a continuación. Los principios del Lean Startup. Primero, los emprendedores están en todas partes. Tenemos el paradigma que solo hay el emprendedor con ciertas características y solo ellos pueden emprender. No, en la nueva realidad entendemos que existen emprendedores incluso en las organizaciones. Existen emprendedores que a veces probablemente lo que necesitan es un proceso bajo el cual poder correr su idea, poder testear si esa idea que tuvo es negocio o no. El segundo principio es el espíritu empresarial. Es una gestión. Es decir, la lógica en innovación es totalmente diferente a la lógica del mundo empresarial tradicional. El management tradicional está compuesto por un lenguaje y KPIs muy particular, que en innovación no son iguales, no aplican. Y es un error común que la organización, por ejemplo, lanza un producto y al primer mes le están pidiendo, por ejemplo, el ROI. Ese tipo de errores lo que hace es matar el emprendimiento. ¿Por qué? En innovación tenemos que dar un periodo de tiempo para la incubación, para pasar diferentes etapas de validación antes de pretender rentabilizar ese negocio. Y eso vamos a ver a continuación. El tercer gran principio es el aprendizaje validado. Quiere decir de que por mucho que creemos o nos enamoremos de una idea, este proceso riguroso nos permite a través de aprendizajes objetivos, validados y evidencias, saber si eso es un negocio o no, o por lo menos entender por qué vía es y por cuál no. Y eso es un proceso iterativo de testeo. La contabilidad de la innovación, se los mencionaba hace un momento. En innovación los KPIs no son los mismos KPIs de una empresa tradicional. Rentabilizar, el ROI, que es el retorno de la inversión, etcétera. Aquí buscamos la contabilidad de la innovación o cómo medimos el progreso en innovación es a través de ir reduciendo la incertidumbre. En la medida que nuestro modelo de negocio lo vamos validando, vamos reduciendo la incertidumbre. ¿Para qué? Si yo tengo un modelo de negocio validado, es muy probable que yo pueda buscar capital semilla, por ejemplo. Es muy probable que yo pueda buscar un inversionista. Pero un inversionista no va a invertir en tu negocio si tú tienes solo una idea. O por lo menos hacerlo en ese momento, el riesgo es sumamente alto. Entonces, el proceso de Lean Startup nos ayuda a través de este ciclo iterativo de poder validar para reducir la incertidumbre. Y por último, está basado en este ciclo iterativo. Construimos, puede ser prototipos, hacemos un producto mínimo viable, medimos el impacto que tiene en el cliente, esto nos genera información, por lo cual nosotros aprendemos y a partir de ese aprendizaje validado, generamos nuevas ideas para poder ir construyendo nuestro modelo de negocio. Entonces, a partir de eso, este framework de innovación nos ayuda a poder convertir una idea en un potencial negocio, pasando por diferentes fases que vamos a ir abordando una por una. La primera es el descubrimiento. Nos referimos a saber cuál es el problema versus cuál es la solución, que lo que buscamos es un encaje. Cuando nos referimos a un encaje, recordemos cuando vimos la propuesta de valor, es el tener evidencia que hemos encontrado cómo detonar valor para el cliente, cómo le vamos a resolver el problema. Una vez logramos ese objetivo, la siguiente fase es la validación, ya abordamos el modelo de negocio. Y aquí es donde les decía, estas herramientas que vimos son complementarias, son herramientas que nos permiten en diferentes fases de este emprendimiento o de este lanzamiento de un producto, poder hacer los análisis y testeos pertinentes para validar si eso es negocio o no. Por último, la última fase es la creación, que es, dicho de otra forma, es que tanto está ganando tracción nuestro modelo de negocio, nuestro emprendimiento, para que finalmente podamos lanzar nuestra compañía. A lo largo de cada una de estas fases, la incertidumbre va disminuyendo. Y es muy importante, cuando tenemos una idea, un paradigma del emprendedor es que, mejor dicho, un paradigma de que los emprendedores son desordenados, que el emprendedor va a hacer las cosas de forma intuitiva.
pero ahora tenemos herramientas y conocimiento que nos permite abordar estos procesos más cualitativos, basados en datos y métodos científicos, para poder validar si ese emprendimiento puede ser exitoso o no. Entonces, en ese sentido tenemos dos grandes carreteras. En la parte inferior podemos ver el proceso de desarrollo de un producto, que es lo que les mencionaba. ¿Por qué? En la medida que avanzamos en cada una de estas fases, tenemos que ir validando internamente el producto, pero también desde el punto de vista del cliente. Quiere decir que ambas filas tienen que ir encajando a medida que vamos caminando. Lo peor que puede pasar con un emprendimiento, imaginémonos que hay un emprendedor que tiene, yo sé que es bastante idealista, pero que tiene recursos infinitos y tiene una idea y monta el negocio sin haber pasado por un proceso como este. La probabilidad de fracaso es altísima. ¿Por qué? Porque básicamente ni entendió la necesidad del cliente, ni generó soluciones a partir de ellas y por lo tanto la probabilidad de éxito es bien baja. Entonces, si vemos cada una de estas fases, lo que se genera y lo que se debe trabajar en estos elementos son los siguientes puntos. En la fase de descubrimiento es una fase de divergencia en la cual nosotros buscamos entender los problemas del cliente, generar soluciones, productos y servicios a partir de ello y confirmar si hay un encaje. Porque si hay un encaje, hay deseabilidad de parte del cliente y la probabilidad de que hay un negocio detrás es más alta. Si eso se cumple, la siguiente fase es la validación del modelo de negocio. En esta parte lo que se busca es un encaje del producto que he diseñado y he prototipado con el mercado. ¿Cuáles son los hitos de esta fase? Es que yo ya validé todos los elementos de mi modelo de negocio y cuando digo validé me refiero que hice experimentos para poder conocer la perspectiva de mi mercado, qué es lo que necesitan. Por otro lado, que ya realicé mis primeras ventas, porque no es lo mismo en esta fase que un cliente te diga, sí, me interesa tu producto, pero cuando tú le dices, hey, me lo comprarías, y te dice, otro día, esa evidencia es más contundente. Entonces, en esta fase tenemos que el hito ya es de las primeras ventas. Y por otro lado, ya contar con nuestro producto mínimo viable. Cuando hablamos de un producto mínimo viable, es que tenga las características y funcionalidades básicas que le permitan al cliente saber si eso le soluciona sus necesidades o no. No tiene que ser el producto un prototipo total o un producto ya finalizado para poder testear esto. Y hay diferentes técnicas para lo mismo. Hay diferentes técnicas para poder probar si ese producto solventa la necesidad del cliente o no. Y cuando hablamos de la fase de creación, que básicamente ya es saber si nuestro negocio está ganando tracción en ventas. ¿Por qué? Cuando ustedes ven estas rondas de inversión o lo que busca un inversionista o lo que busca un socio, y las primeras preguntas que te pueden hacer son, ¿cómo ha sido el comportamiento de tus ventas? ¿Qué tanto has crecido mes a mes? ¿Cuál fue tu tasa de crecimiento interanual? ¿Qué capacidad de escalamiento tiene tu modelo de negocio? ¿Cuál es tu capacidad de rentabilizar? ¿Ya? Una cosa es lo teórico y otra es lo real. Entonces, en esta fase de creación es finalmente confirmar si mi modelo de negocio tiene evidencias que pueda ser escalable, y esto quiere decir que cumple los 3 criterios que les mencioné hace un momento, que sea deseable, que sea factible y que sea viable. Y a partir de eso, la siguiente fase es cuando ya un emprendimiento se lanza al mercado totalmente, probablemente con rondas de inversionistas o de manera paulatina. Entonces, todo esto lo hacemos bajo un proceso de testeo, un proceso de testing. ¿Qué quiere decir? Que cuando un emprendedor o cuando ustedes en sus empresas tienen la hipótesis de un nuevo producto, tenemos que saber cuáles son esas premisas y esas premisas o hipótesis tenemos que testearlas y para eso podemos diseñar experimentos. Esos experimentos nos arrojan evidencias si eso es así o no, si eso es deseable por el cliente o no
y a partir generamos aprendizajes que nos permiten hacer ajustes en nuestro modelo de negocio. Entonces, a eso le llamamos el ciclo iterativo del testing, en el cual diseñamos propuestas de valor, salimos al mercado a testearlas y traemos aprendizajes para poderlas ajustar. Entonces, a partir de eso, voy cerrando con la temática, decirles que básicamente estas herramientas nos permiten poder hacer algo que probablemente antes se hacía de manera intuitiva en un proceso sistemático. Existen herramientas robustas que nos pueden permitir incrementar la tasa de éxito de nuestros negocios. Vivimos ahora en una era en la cual ahora diseñé un producto que es exitoso, el siguiente año ya no. Por lo cual tenemos que estar constantemente revalorizando nuestras propuestas de valor si están alineadas las expectativas y las necesidades de nuestros clientes. Entonces, con eso finalizo y se abre el espacio para preguntas. En este momento procedemos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas apoyados por un colega del Ministerio de Economía y se dirigirá a Carlos Diego. Un saludo a todos. Tenemos 3 preguntas. La primera dice así: de su experiencia, los tiempos y mediciones en innovación, ¿cómo han sido? Es decir, si tuviera que compartir un ejemplo, ¿verdad?, para tener una referencia de en qué momento se hacen las mediciones, ¿verdad?, cuando hablamos de innovación. Perfecto. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Miren, cuando hablamos en una empresa, el lanzamiento de una nueva empresa, este framework de innovación, en la experiencia que hemos tenido, la fase de descubrimiento, esta puede rondar entre 2 a 3 meses máximo, dependiendo de la incertidumbre que tenemos o el desconocimiento que tenemos del sector que estamos explorando. A lo largo de este periodo de tiempo, hay ciertos procesos o ciertas validaciones que tenemos que hacer, muchas de las cuales yo les mencioné, pero también existen otras, como el entender los competidores, entender el entorno, entender cuáles las variables que detonarían que el cliente se interesaría por nuestra propuesta de valor, etc. En esa fase estamos hablando de 2 a 3 meses. Cuando pasamos a una segunda fase de validación, es un poco más complejo, porque ya estamos hablando de un modelo de negocio en el cual las variables son mucho más amplias. Y aquí probablemente, y un consejo que les doy, es que se apoyen de expertos. No pretendamos hacer todo nosotros. Existe tanta información, tantas organizaciones, tantas personas expertas en diferentes rubros, que podemos apalancarnos a través de ecosistemas ya existentes que nos permitan facilitar herramientas y conocimientos para poder validar nuestros modelos de negocio. Esta segunda fase puede rondar entre 3 a 4 meses. Y finalmente la fase de escalado, que la fase de escalado estamos hablando de cómo puede nuestro producto o servicio o nuestra startup poder crecer en ventas. Esto pueden ser 6 meses. Quiere decir que, viéndolo en general, el proceso acelerado de una compañía desde idea hasta lanzamiento de una startup podría durar aproximadamente 1 año. Y a partir de cada una de estas fases hay 2 principios muy importantes, que tienen que hacerse validaciones rápidas y baratas. En la medida que vamos avanzando, el nivel de inversión que se requiere es más altas, pero en etapas tempranas son bajas, lo cual es muy interesante de cara al emprendedor o a la compañía, porque nos permite estas ideas testearlas rápidas y decir, bueno, voy a testear 10 ideas y en los primeros 6 meses ya vi que solo 2 pasaron a la siguiente fase, pero eso nos permite reducir gastos futuros por productos lanzados que son fracasados. Entonces, de manera direccional, de esa forma se maneja. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y dice así: en su experiencia, ¿algún proyecto se ha abortado por falta o por pobres indicadores, por falta de indicadores o por pobres indicadores? Perfecto.
Normalmente los indicadores en estos procesos de emprendimientos acelerados, basados en la metodología de Lean Startup, el principal KPI es el progreso. Es decir, qué nivel de incertidumbre tengo al arrancar. Cuando tengo una idea y soy un emprendedor, mi nivel de incertidumbre es al tope, obviamente, porque todos son suposiciones, por mucha información que obtenga, y lo que voy a buscar es, al finalizar del proceso, tener el menor nivel de incertidumbre posible. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Entonces, han habido casos y existen casos en que a partir, llegamos a una etapa en la que para poder avanzar necesitamos información o conocimientos que no existen. Probablemente eso les ha de suceder a emprendedores que están trabajando con tecnologías de la industria 4.0. Imaginémonos un emprendimiento que está trabajando una plataforma basada en blockchain. Probablemente a nivel local exista poca información, no teórica, sino práctica sobre estas aplicaciones de desarrollos, por lo cual probablemente una de estas fases, este proyecto o emprendimiento va a tener que parar, no porque sea malo, sino porque no podemos ir a la siguiente fase sin haber hecho validaciones. Entonces, ese tipo de situaciones se da cuando tenemos poca accesibilidad al conocimiento para poder hacer las validaciones. Perfecto. Y la última pregunta dice así: si el proceso de medir la innovación es diferente, ¿cómo se convence a la dirección de que espere? Asumo que eso es lo que implica la pregunta. ¿O esta debe previamente ser conocedor? Buenísimo. Me encanta la pregunta y es más desde el punto de vista ya no de un emprendedor, sino más bien dentro de una organización que quiere generar un sistema para poder abordar la información de manera sistemática. Eso es muy importante. Pues miren, en experiencia que hemos tenido en termoincogibles, es sumamente fundamental el compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección no cree en esto, es muy difícil que esto pueda caminar, como les repito, de forma sistemática. Lo cual, en nuestro caso, ha sido una de las principales bondades y beneficios que hemos tenido, por lo cual hemos ido avanzando en el tiempo en desarrollar esta plataforma. Pues, ¿cómo poder convencer a la organización? ¿Cómo poder convencer a altos mandos para poder implementar ese sistema? Pues básicamente no es necesario tener el know-how para empezar. Yo creo que primero la organización tiene que reconocer que por muy exitosa que sea en el día de ahora, el modelo de negocio de ahora, ese modelo de negocio va a caducar en el tiempo. Y si reconocemos eso, sabemos que nuestra organización no es perenne y por lo tanto va a morir. Y de esa manera eso detona la necesidad desde ahora empezar a explorar el negocio del futuro. ¿Qué quiere decir? Empezar a entender cómo nuestro modelo de negocio tiene que mutar para poder enfrentar los retos del futuro, que probablemente no lo sabemos todavía, pero van a llegar. Entonces, ese es el nivel de convencimiento que tiene que tener la alta dirección, que tiene que ser capaz de ser ambidiestra, de manejar el negocio existente, pero a la vez con cierto nivel de recursos dosificados, empezar a explorar el negocio del futuro. La última que nos han compartido, y con esto cerraríamos las preguntas, ¿verdad? Dice, ¿qué variables recomienda para medir en el testeo? Creo que algunas las mencionan los ejemplos, pero si nos puede recordar algunas en testeo, ¿qué variables recomienda? Buenísimo. Miren, el proceso de testeo es una metodología bastante robusta y de hecho les recomiendo un libro que he lanzado este año y por cierto, este conocimiento no tiene ni 20 años de existir, es sumamente nuevo y constantemente se está reinventando y mejorando. Pero les recomiendo un libro que se llama Testing Business Idea. El autor es Strategizer, fue lanzado ese año y ahí pueden ver de forma sistemática y detalle todo el proceso de testing. Pero básicamente las variables críticas que se deben abordar en este proceso dependen de la fase en la que se encuentra el proyecto.
Si estamos en una fase temprana de descubrimiento, pues lo que necesitamos confirmar es la deseabilidad. Eso es lo primero. Cuando hablamos de deseabilidad es, imaginémonos como clientes. Si alguien te pregunta, tengo este producto, ¿te interesa? No, sí. Ese es un nivel básico de deseabilidad. Pero tenemos que entender que tanto el cliente le interesa, no solo porque lo vea bonito, sino porque estaría dispuesto a usarlo. Entonces, cuando hablamos de esa fase temprana, viene dado totalmente por la deseabilidad. ¿Es o no una solución relevante para el cliente? Perfecto. Cuando hablamos de la siguiente fase, que es el modelo de negocio, ya entramos al testeo de otros puntos más complejos. Ya testeamos la factibilidad, es decir, bueno, si tengo que producir este producto y necesito esta maquinaria, tengo que experimentar con eso. Y como recuerden, los principios son rápido y barato. Entonces, para testear, no voy a comprar la máquina, porque recuerden que estamos en un proceso de innovación en el cual todavía no podemos escalar, porque es un riesgo invertir recursos en etapas muy tempranas. Entonces, el proceso de testing en la fase de factibilidad puede ser, ¿y será que en la región hay un fabricante que pueda hacer esto para poder ver si es posible hacerse las características que el cliente necesita y ver si es posible hacer esto? ¿Ok? Entonces subcontratemos, no importa el costo, no importa que en ese momento no estamos viendo rentabilidad, lo que necesitamos saber es si es posible fabricar ese producto. Eso es la factibilidad. Y cuando hablamos de la viabilidad, en el proceso de testing viene dado mucho por análisis financieros. Y aquí les recomiendo que los equipos que conformen tienen que haber 3 roles. El primero, alguien con visión de negocio. No necesariamente un vendedor, alguien con visión de negocio. 2, una persona enfocada en diseño y al usuario. Y 3, alguien técnico, dependiendo del proyecto y la temática que están abordando. ¿Por qué? Porque en esta etapa de validación, lo que necesitamos son roles más técnicos, técnico desde el punto de vista operativo, pero también técnico desde el punto de vista financiero probablemente. Vamos a hacer muchos análisis, es decir, bueno, ¿qué inversiones necesito hacer? Tengo que investigar, tengo que hacer un costeo, tengo que poder ver a partir de estas características del producto cómo el prototipo me va a salir el precio, etc. Entonces, el proceso de testing viene dado por la fase en la que nos encontremos. Ya estábamos en proceso de cierre, pero nos viene una última pregunta. Buenísimo. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable analizar posibles cambios con innovación? Perfecto. Entendería que la pregunta viene dada por una empresa. O sea, hay una empresa ya existente, ¿cada cuánto tienen que estar haciendo esos ejercicios para entender los cambios que puede tener su modelo de negocio? Pues miren, la innovación tiene que ser con sentido. Y cuando hablamos con sentido, tiene que tener un propósito. Y existen diferentes frameworks de innovación, pero en general tiene que partir de la estrategia. La empresa tiene una estrategia y tiene que haber una estrategia de innovación alineada a la estrategia corporativa, a la estrategia de la compañía. ¿Qué quiere decir? Que en esa estrategia de innovación, la organización representada por el comité ejecutivo o por la dirección tienen que decidir hacia dónde quieren innovar. Y eso le llamamos innovación tesis. Son esas canchas delimitadas en donde la compañía decide explorar nuevas oportunidades de negocio, nuevos productos. Entonces, ese ejercicio se los recomendamos, lo pueden hacer de forma anual, pero de forma semestral o trimestral es importante que la organización sea capaz de hacer ejercicios de análisis del entorno, porque probablemente, así como fue el COVID, puede suceder algo en el entorno, tanto como en tendencias tecnológicas del consumo o del entorno, algo que la noche de la mañana suceda y me quiebra mi modelo. Entonces, es un ejercicio que se define el horizonte hacia dónde queremos innovar una vez al año y con revisiones periódicas de 3 a 4 veces al año. Agradecemos a Carlos Oviedo, quien nos brindó información de suma importancia.
Aprovechar para agradecer a estudiantes y personas de la academia, emprendedores, al sector empresarial del país, así como a todos aquellos interesados en el tema de innovación por acompañarnos este día. Antes de finalizar, queremos invitarlos a visitar nuestras redes sociales del Ministerio de Economía, donde podrán ver la programación de una serie de webinars que estamos presentando. Dentro de la web economiadigital.minec.gov.sb, bajo la categoría de Reapertura Económica, podrán encontrar la presentación realizada el día de hoy. De antemano, muchas gracias por su participación y los esperamos en los próximos que realizaremos. Damos por finalizado este webinar. Tengan un buen día.